Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 48. Comenzaremos haciendo una lectura aquí para familiarizarnos con el texto y después ya tener algunas consideraciones. Dice así: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, este es un pasaje que culmina un capítulo largo de muchas controversias entre el Señor y los judíos. Y la verdad es que las discusiones, los conflictos verbales, pues a veces nos desaniman, ¿no es cierto? Y sobre todo ver la dureza del corazón de estos hombres que iba en aumento. No obstante, el Señor hizo algo que es muy edificante, y es que aprovechó esas discusiones, esas controversias, para darles nuevas oportunidades de conocerle, y lo hizo enseñando cosas realmente importantes. Así que no es un tiempo perdido el que el Señor dedicó a discutir con ellos, porque se desprenden a lo largo de esa conversación dura, se desprenden grandes verdades que hemos ido viendo y que aún tenemos que ver en este pasaje. En todo caso, lo que tenemos ahora delante es ya la culminación, el clímax. Antes le han insultado, bueno, ahora le van a volver a insultar, tenían deseos de matarle, pero ahora ya la cosa sube de tono a un nivel ya máximo, y ya acabamos de leer que al final del todo intentan apedrearle, o sea, en un acto ya de ira incontrolado, intentan matarle. Bueno, pues esto es, en fin, lo que nos vamos a encontrar. Veamos de todas maneras el desarrollo de la conversación, porque como digo, hay detalles que tienen grandes enseñanzas también para nosotros. Dicen ellos: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, esto viene en relación con lo que había ocurrido anteriormente. El Señor les dijo que no eran descendientes de Abraham, por lo menos en ese sentido espiritual en el que el Señor hablaba, sino que por el contrario eran descendientes, eran hijos del mismo diablo. Y esto, pues desde luego, no les gustó en absoluto, montaron en cólera y se lanzaron contra el Señor insultándole. En realidad los argumentos del Señor eran claros, eran precisos, no tenían respuesta para ellos. Así que abandonaron el terreno de la razón para ir directamente al de la crítica feroz, despiadada, descarnada, los insultos, ¿verdad? Aquí vemos varios de ellos, ¿no? Y es que la ira y la difamación, pues cuando una persona las utiliza, está claro que ya perdió la batalla en ese campo de la razón y tiene que recurrir a ese otro tipo de cosas, de tácticas que ya no son razonables, que están fuera de la razón. Y vemos que le hacen dos insultos al Señor. El primero de ellos dicen: no decimos bien que eres samaritano. Y el segundo:
y que tienes demonio. Decirle a un judío que era samaritano era de lo peor que se le podía decir. Ya saben que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Todo eso guarda mucha relación con la historia pasada de Israel, la parte norte del país, donde se ubicaba Samaria. Recuerdan que cuando el rey de Asiria los conquistó y se los llevó deportados a distintos países y ciudades, otros lugares donde él había conquistado, y repobló la tierra de Israel con personas que a su vez trajo de otros sitios. Por lo tanto, ya no eran judíos auténticos. Habían quedado algunos que se mezclaron con los que vinieron, pero en su mayoría eran personas venidas de otras partes. Y bueno, pues ellos los consideraban como mezclados con otras naciones, prácticamente como paganos, herejes, apóstatas, aparte de lo que había ocurrido en la propia historia de Israel, cuando Jeroboam levantó aquel becerro de oro en Betel y otro en Dan. Bueno, pues eran paganos, eran idólatras y, bueno, no respetaban las escrituras judías, solamente el Pentateuco, nunca de ninguna manera irían a dar culto a Dios en Jerusalén, en el templo que Salomón había construido, de ninguna manera. Había una rivalidad enorme, o sea, y un desprecio mutuo, tanto judíos hacia los samaritanos y los samaritanos hacia los judíos. Y decirle al Señor Jesucristo, tú eres samaritano, esto es un insulto realmente, ¿no? Y algo, en su forma de concebir las cosas, era un insulto grave. Pero el segundo insulto aún era mucho peor, dice, tú estás endemoniado, que era mucho más, por supuesto, que decir que estaba loco. No era eso, era mucho más. Lo que querían decir es que estaba hablando bajo la influencia misma de Satanás. Una acusación, por otro lado, que no era nueva. Y en las otras ocasiones que se lo dijeron al Señor, Él hizo una seria advertencia. Dice, cuidado, mucho cuidado, esto es lo más grave, el terreno más grave en el que podéis pisar. ¿Por qué razón? Bueno, porque si el Señor Jesucristo estaba obrando por medio del Padre, y las obras que él hacía eran las obras que el Padre le había dado para hacer, y ellos decían que esas obras provenían del mismo Satanás, pues, ¿qué podía hacer el Señor para salvarles? Si ellos ya habían traspasado la línea y confundían completamente todo, a lo que era de Dios le decían que era del diablo, entonces ¿dónde encontrarían a Dios? Pues en ninguna parte. Y tan grave era el asunto que atribuir las obras de Dios al diablo, el Señor dijo que eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo y era un pecado que no tendría perdón, porque es que la persona que llegaba hasta ese punto ya nunca más encontraría el camino para llegar a Dios y conocerle personalmente. Era realmente muy grave. Y esto pues fue muy ofensivo contra el Señor. El glorioso Hijo de Dios, de esta manera desprestigiado, insultado vulgarmente, feo, muy malo, muy triste sin duda. Pero es que el insulto y el menosprecio siempre han sido las armas predilectas del diablo. El Señor lo sufrió a lo largo de su ministerio, pero ha sido también algo que comúnmente los creyentes en todas las épocas hemos tenido y tenemos que soportar. Las calumnias sobre nuestro carácter, sobre nuestras intenciones, gente que hace circular falsos rumores, que se inventan mentiras, y hoy en día eso puede destruir a cualquier persona. Con todo el tema de las redes sociales, eso se divulga, se extiende como la pólvora y, en fin, eso corre como la pólvora y es terrible, y hace mucho daño. Y el diablo sabe bien esta táctica. Decía el salmista David en el Salmo 120, versículo 2, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Que el Señor nos libre de todo eso, desde luego que sí. Pero, por otro lado, tampoco nos debe de sorprender si esto nos ocurre y no nos debe de desanimar. Ya el Señor lo dijo por medio de sus apóstoles. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjense, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Debemos esperar calumnias y mentiras sobre nuestra persona? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos la forma en la que debemos de responder.
no volcarnos y usar el mismo lenguaje con el que nos insultan y responder con las mismas actitudes, no. El ejemplo de Cristo. No se halló engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y por eso ahora el Señor pues dice que respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. En primer lugar, notamos que él no se defendió de la primera de las acusaciones: tú eres samaritano. Y aquí también hay un buen consejo, y es que hay algunas cosas que es mejor ignorarlas. Mejor ignorarlas, no hay que defenderse de todo. Si quieren decir a veces que digan. Sí que se defendió, más que defender, sí que explicó la segunda de las cosas. Yo no tengo demonio. Y con toda paciencia intentó razonar con ellos. ¿Y por qué no tenía demonio? ¿Cuál era su razonamiento? Bueno, pues que si hubiera tenido demonio, él no buscaría honrar al Padre. Y eso es lo único que le preocupaba al Señor. Si tuviera demonio no sería su preocupación honrar al Padre. Y continúa el Señor diciendo: yo no busco mi gloria. No buscaba su propia gloria. Buscaba, como decía, la gloria de aquel que le había enviado. Por lo tanto, durante todo su ministerio terrenal, su gloria quedó velada, quedó oculta bajo la encarnación. Solamente en una ocasión, recuerdan, en la transfiguración, él dejó ver algo, no mucho, algo de su gloria, y aquellos discípulos quedaron maravillados. Pero eso era excepcional en este momento, en el que consideramos durante su encarnación, porque su gloria es lo normal cuando está en el cielo y cuando había existido durante toda la eternidad. ¿Y por qué veló su gloria? Porque su interés era dirigir todas las miradas hacia Dios, hacia el Padre, para que todos glorificaran a su Padre Celestial. Incluso cuando en una ocasión él pide ser glorificado, en Juan capítulo 17, versículo 1, dice: Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense, la única vez que lo dice: Padre, glorifica a tu Hijo, la finalidad que tienes para que todos te glorifiquen a ti. Como un medio para alcanzar un fin que era el que él anhelaba profundamente en su corazón. Y uno de los momentos que a mí al menos más me sorprende es cuando él estaba en los momentos previos a la cruz y él estaba orando. Ahora, dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo pueden encontrar en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Su deseo, incluso cuando eso implicaba un coste tan altísimo como sufrir la cruz con todo lo que eso implicaba. Él no tenía otra intención, que el Padre fuera glorificado. El Señor no estaba buscando el halago o la adulación de los hombres para sí mismo. Eso estaba fuera de toda duda, aunque era lo que ellos creían, pero era mentira, era mentira. ¿Y por qué era mentira? Bueno, pues porque si hubiera estado buscando el halago y el aplauso de las personas, pues sus predicaciones no habrían sido como las que eran. Porque él denunciaba el pecado, él hablaba de la ira de Dios, también hablaba del amor de Dios, por supuesto, pero compensaba muy bien todas las cosas. Los que buscan simplemente quedar bien con las personas, pues escogen bien la parte del sermón que saben que les va a gustar a los demás. La otra la obvian, la dejan para otra ocasión. Pero el Señor no era así. El Señor decía las cosas tal como eran. No le preocupaba si eso hacía que bajaran sus índices de popularidad. A él lo que le importaba, por encima de todo, era agradar a su Padre, hacer la voluntad de su Padre y glorificar a su Padre Dios. Y es algo de lo que debemos de tomar buena nota en este tiempo que abundan los populismos, que los populismos se basan en eso, en decir a la gente lo que quieren escuchar muchas veces, pero no decir la verdad de las cosas. Y continúa el Señor diciendo: hay quien la busca, quien busca mi gloria y juzga. Y esto establece un principio también importante, tanto para el Señor como también para nosotros que le seguimos. Cuando sufrimos injustamente, cuando Él sufría injustamente las calumnias de las personas,
pues él no tenía que preocuparse de que su honor fuera restituido, porque Dios mismo, el Padre, era quien se encargaría de ello. Y digo que también por extensión se aplica a nosotros. Sí, también sufriremos en este mundo esas cosas, pero el Padre se va a encargar de colocar cada cosa en su lugar. En todo caso, lo que indican estas palabras es que era muy grave insultar y despreciar de este modo al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que el Hijo, la pasión del Hijo era glorificar al Padre, la pasión del Padre era glorificar al Hijo. Y si esto es lo que Dios desea para su Hijo, pues es algo que indudablemente nosotros también debemos de imitar, ¿no es cierto? Y ellos no se daban cuenta, pero estaban entrando en un terreno peligrosísimo, muy ofensivo contra Dios. Nosotros debemos de descansar en esta verdad, que Dios, como le dijo, como aparece en 1 Samuel en el capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el contexto aquel recuerdan de Elí y sus hijos, Ofni y Finés, sacerdotes en el templo en Silo, en el tabernáculo, personas que usaban las cosas de Dios para su propio beneficio, y el padre no les había estorbado a los hijos, ya no solamente que no les había reprendido, algo les dijo alguna vez, o cuando ya no le quedó otro remedio, pero hay una diferencia entre simplemente decir algo e impedir. Dice, no les has impedido. A veces con los hijos hay que ponerse serio y decir, no te voy a permitir esto. ¿Y cuál era el razonamiento que Dios le dice al joven Samuel para que le diga luego a Elí? Dice, porque tú has honrado más a tus hijos que a mí, le dice Dios a Elí por medio de Samuel, de un niño, aquel sumo sacerdote ya veterano, entrado en años. Y la cosa era, el argumento de Dios es, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso el Padre glorificaría a su Hijo, porque su Hijo le estaba glorificando a Él. Aprendamos de estos principios también nosotros. Y después de esto hace el Señor una declaración de esas muy solemnes, que introduce con un de cierto os digo. ¿Y qué es lo que les dice? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. O lo que es lo mismo, el Señor Jesucristo les estaba prometiendo la vida eterna a aquellos que le estaban escuchando si guardaban su palabra. Esto, escuchado por aquellos judíos, pues no les sonó nada bien, desde luego, porque él estaba llegando demasiado lejos a su juicio. Se estaba haciendo mayor incluso que Abraham, que cualquiera de los profetas. ¿Quién puede ofrecer la vida eterna a quien le obedezca? Piénsenlo. ¿Quién puede ofrecer la vida eterna a quien le obedezca? ¿Quién puede ser la fuente de la vida? Porque para ofrecer la vida eterna hay que ser la fuente de la vida. Hay que tener vida. Evidentemente Cristo estaba afirmando lo que ya había afirmado tantas y tantas veces a lo largo de este Evangelio, que Él es el mismo Hijo de Dios. Dios hecho hombre. De otro modo no podría ser cierto. Y hago un alto en este momento para decir que hay muchas personas que vienen al Evangelio de Juan para intentar probar que el Señor Jesucristo no es Dios. Y entresacan versículos muy concretos donde Él habla como el siervo, como el hijo obediente, sumiso, aparentemente en inferioridad al Padre, y sacan de su contexto esos versículos y dicen, ya está. Cuando si uno lee con atención cada una de las declaraciones que el Señor Jesucristo hizo, Él estaba constantemente reclamando la igualdad con el Padre, constantemente, absolutamente en todo. Y esta última declaración que estamos considerando ahora mismo, pues es otro ejemplo más de ello. ¿Quién puede estar por encima de la muerte? Porque claro, para hacer una afirmación así hay que estar por encima de la muerte. ¿Quién puede estar? Y el Señor Jesucristo, Él hace esta afirmación con absoluta seguridad de que Él tiene todo el poder sobre la muerte. Y ya lo había dicho anteriormente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. En otra ocasión dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es que esto lo repitió varias veces. Esta última es en Juan capítulo 6, versículo 47.
pero ellos no creyeron. Noten bien que aquí es sinónimo, es equivalente el no creer con no guardar su palabra. Es que viene a ser lo mismo. Y a continuación hace la misma afirmación, pero de manera inversa. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto, sin lugar a dudas, en primer lugar, es una invitación a esas personas que eran enemigos de él, que le estaban insultando. Me parece extraordinario el amor y la misericordia del Señor, porque a nosotros cuando nos insultan, lo que nos dan ganas es de decir otro insulto más gordo todavía contra la persona que nos está insultando. Eso es lo que surge de nuestro corazón caído y malo. Pero el Señor, lejos de eso, siguió invitándoles y ofreciéndoles la vida eterna. Inaudito. Es una cosa que traspasa el límite de lo que nosotros podemos entender. Una misericordia que se desborda para abarcar incluso a personas que ya han rechazado esa misma misericordia una y otra vez. Pero así es la gracia de Dios. Pero junto con la invitación, por supuesto, iba de la mano también una advertencia muy seria. No hay otra forma de escapar de la muerte. Dependemos de Cristo y ellos le estaban rechazando. Por lo tanto, había también una advertencia seria. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Había que guardar su palabra para tener vida eterna. Que esto, por supuesto, se refiere mucho más que a una mera profesión o como la gente a veces entiende. Le dice, usted lee la Biblia y te dicen, yo tengo una Biblia muy buena, la compré a no sé quién. Mire, si pasa usted a la casa, se la voy a enseñar. La tiene en la estantería, claro, después le tiene que quitar un poquito el polvo, pero la tiene bien guardada. Bueno, por supuesto ya entienden ustedes que guardar la palabra del Señor no es eso, no es tener la Biblia en una estantería acumulando polvo. Es leerla, vivirla, creerla, adaptarnos, que nuestra vida se conforme a la naturaleza, al contenido de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Pero ellos no estaban dispuestos, no podían ni siquiera escuchar su palabra, les dijo en la ocasión anterior. Y eso era muy grave. Ellos, en lugar de aceptar esa invitación, vuelven a la carga, pero subiendo el tono. Ahora conocemos que tienes demonio. Le dicen, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Qué les pasaba a ellos? Bueno, pues que como habían rechazado al Señor, no podían escuchar sus palabras y todo lo interpretaban al revés, mal. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que hay alguien que les tiene encañonado y va por ustedes y todo lo que usted diga está mal, pero muy mal. Y todo lo interpretan por el peor lado que se puede interpretar. Usted incluso no sospechaba que se pudiera interpretar tan mal sus palabras, pues lo consiguen. Y aquí hacen lo mismo con el Señor. En este caso, bueno, el problema es que lo interpretan de una forma inadecuada. Lo interpretan como si estuviera hablando de la muerte física. Mientras que él realmente se estaba refiriendo a la muerte segunda, a la condenación eterna en el infierno, como dice en Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, esa muerte que viene después de la primera. La primera es aquí en este mundo, pero luego la segunda muerte es la condenación eterna, eternamente separados del Señor. De hecho, el creyente, los que hemos creído en el Señor, tal como explica aquí estas palabras, pues no tenemos que esperar ese momento, ya tenemos ahora la vida eterna. Como dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ya ahora. Juan 5:24. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De hecho, para los creyentes, la muerte física, con todo y que es dolorosa, porque es dolorosa, es algo antinatural, fue introducida en el mundo por causa del pecado y es algo que nunca es bonito, nunca, aunque ahora en este tiempo, aquí al menos en España y en otros países que he visto, pues la muerte se intenta dulcificar todo lo que se puede. Usted va a un tanatorio, música de fondo muy, muy agradable, salas de espera con sillones muy mullidos, de cuero muy buenos, las paredes pintadas en tono pastel, el muerto en el ataúd lo han maquillado para que no parezca tan
lo que es, pero la muerte es la muerte. Y es dura. Pero habiendo dicho esto, que es algo antinatural y feo, malo, que no nos gusta, que nunca acabamos de acostumbrarnos ni lo acabaremos nunca, no obstante hay que decir que para el creyente la muerte física ha perdido la dureza y el dolor extremo que tiene para el que no espera, para el que no tiene fe. ¿Por qué? Porque la muerte realmente es ahora una puerta de entrada a esa vida de plenitud y de abundancia que nos está reservada, que Cristo ha ganado precisamente por su muerte y su resurrección. Pero tristemente ellos solamente pensaban en la muerte física y entonces vuelven otra vez a la carga diciendo, pero vamos a ver, si Abraham, con todo lo que era Abraham, murió, que no pudo, y los profetas no pudieron ellos librarse de su propia muerte, y ahora tú dices, el que crea en mí, el que guarde mi palabra, nunca sufrirá muerte. Si estos hombres no lo pudieron conseguir, ¿quién eres tú para ofrecérselo al mundo entero? Claro, ellos dedujeron que él estaba reclamando ser mucho mayor que Abraham o que cualquiera de los profetas. Y estaban en lo cierto, eso era lo que el Señor Jesucristo quería decir exactamente. Pero ellos lo trataron como un vanidoso, alguien que había perdido el norte, que no sabía ya lo que decía. Y juzgaron que lo único que buscaba pues era atraer la atención, diciendo cosas muy grandilocuentes, pues buscaba atraer la atención para sí mismo, buscando su propia gloria. Por eso el Señor le responde a continuación, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y aquí el Señor expresa un principio muy importante que ya encontramos en el libro de Proverbios, en Proverbios 25-27, dice, buscar la gloria propia no es gloria. Buscar la gloria propia, nuestra propia gloria no es gloria. Qué verdad más grande. Cuánta tendencia tenemos muchas veces nosotros como seres humanos a hablar de nosotros mismos, de hablar de nuestra vida y milagros, y de todo lo que hacemos bien, y lo bien que hacemos todo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Que los que nos escuchan pienso que deben de aburrirse de nosotros porque en fin, y buscamos nuestra propia gloria, que los demás nos admiren, que los demás digan luego, pues fíjate fulano, mengano, qué grande, qué buena persona, las cosas que hace, cuánto sabe, qué bien habla, qué tal, qué cual, buscando nuestra propia gloria. Es penoso porque al final eso no sirve para nada. Como dice Proverbios, como dice el Señor Jesucristo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¿Qué era lo que buscaba el Señor realmente? Ya lo hemos dicho antes, buscaba dar gloria a su Padre Celestial. Y esta debe ser también nuestra preocupación. Debemos de tomar ejemplo del Señor Jesucristo en este sentido. Debemos de seguir sus pisadas. No hablar tanto de nosotros mismos, aburriendo al personal, sino buscar glorificar al Padre para que las miradas de las personas no queden fijadas en nosotros, sino que sean redirigidas para ver la gloria de Dios, que seamos capaces de hacer eso. El Señor Jesucristo lo hacía de una forma inigualable, evidentemente, pero nosotros, como pobres discípulos, debemos de aspirar también a hacer eso mismo, que toda nuestra vida resplandezca para dar gloria al Dios que nos salvó de las tinieblas, que nos trasladó a su reino admirable, al reino de su amado Hijo. Que logremos que las personas que nos conocen logren mirar al Señor y aprender del Señor, y admirar más al Señor, y enamorarse más del Señor, y amarle más. Esa debería ser nuestra meta, esa tiene que ser nuestra meta. Ahora el Señor dice esto, yo no me glorifico, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Ahora, hay que tener un poco de cuidado, porque escuchando al Señor hablar así, uno podría tal vez deducir equivocadamente que Él no quiere ser glorificado, y esto no es o que Él no sea digno de recibir gloria. Y esto sería una equivocación muy trágica. ¿Por qué razón? Porque es verdad, en esta etapa en la que el Señor se encontraba, como hombre encarnado, su misión era obedecer al Padre, honrar al Padre, acabar la obra que el Padre le había dado para hacer. No buscar su propia gloria, no. Pero eso no quiere decir de ninguna de las maneras que el Señor Jesucristo no tenga gloria y que no deba ser glorificado y adorado por todos nosotros.
les invito a que miremos juntos en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, donde se nos abre una puerta para poder entrar y ver lo que está ocurriendo ahora mismo en el cielo. Y fíjense lo que dice allí. El Cordero, que fue inmolado, que es una referencia en Apocalipsis claramente al Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Señor Jesucristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Claro que Él merece la gloria, que Él tiene la gloria. Lo que está diciendo en este pasaje es que Él no estaba buscando promover su propia gloria. Por eso dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y aquí vemos al Padre Celestial ocupado en buscar la gloria de su Hijo. Y si esto es lo que busca el Padre, ¿cuánto más deberíamos de buscarlo también nosotros? Glorificar a su Hijo Jesucristo. Que nuestra vida sirva para glorificar al Padre, que nuestra vida sirva para glorificar al Hijo, a nuestro Dios eterno. ¿Y cómo glorificó el Padre al Hijo? Bueno, pues lo hizo de varias maneras. Lo vamos deduciendo a lo largo de estos pasajes. En primer lugar, por las obras, las señales, los milagros que el Padre le dio para hacer. También cuando el Padre le levantó de entre los muertos, anulando el veredicto de culpabilidad, de blasfemia que los judíos habían levantado contra el Señor Jesucristo. Él dijo, esto es falso. Invirtió la sentencia resucitando a su propio Hijo de entre los muertos. Además, como dijo en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, Él había puesto todo el juicio en las manos del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y ahora vemos que también le dio, bueno, y lo vemos en otros lugares, le dio autoridad para dar vida eterna a todo aquel que le oye y obedece su palabra. Lo vemos aquí, lo vemos también en Juan capítulo 5, versículos 24 al 26. Pero el Señor dice, el Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Y en qué se basaba el Señor para decir que ellos no le conocían? Bueno, pues había esa unidad, esa intimidad entre el Padre y el Hijo, que insiste una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio, que ir contra el Padre era ir contra el Hijo, o ir contra el Hijo era ir contra el Padre, ambas cosas eran lo mismo. Y ellos, pues, no conocían al Padre, porque de otro modo tratarían de una forma muy diferente a su Hijo. Recuerdan, lo vimos en la sesión anterior, que ellos estaban tramando cómo matar al Señor Jesucristo, y ahora al final de esta porción vemos que intentan apedrearle. Vemos también que menospreciaban la verdad, Juan 8:40, que no amaban. No hay amor de Dios en vuestros corazones hacia aquel que había enviado el Padre, Juan 8:42. No escuchaban ni creían la palabra del Hijo, Juan 8:47. ¿Por qué no podéis oír lo que os digo? Y deshonraban al Hijo, Juan 8:49, con sus insultos. Por lo tanto, si trataban así al Hijo de Dios era porque evidentemente no conocían al Padre, de otro modo habría sido diferente. Y aquí tenemos que hacer una seria reflexión y advertencia. Noten bien que el Señor les está diciendo concretamente a esas personas que era la flor y nata del judaísmo religioso de aquel tiempo, los líderes del judaísmo que se enfrentaban contra el Señor, y el Señor hace contra ellos esta solemne advertencia y afirmación. Vosotros no conocéis a Dios. Pero hombre, si eran auténticos eruditos, expertos en la palabra de Dios, ¿cómo que no conocían a Dios? Pues claro que no conocían a Dios, porque fíjense cómo trataban a su Hijo, al Señor Jesucristo. Y esto nos advierte, ¿no?, de que un conocimiento teórico no equivale a un conocimiento de Dios. Y tenemos aquí esta advertencia muy seria de parte del mismo Señor Jesucristo.
Y añade algo más. Dice, si yo dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Esto aquí ya el Señor, cuando antes decía el Señor, yo no busco mi propia gloria. Claro que no buscaba su propia gloria. Porque si buscara su propia gloria, cuidaría, predicaría, hablaría de otra forma totalmente diferente. Miren aquí cómo no es lo que diríamos hoy nosotros políticamente correcto. Vosotros sois mentirosos. Y se lo está diciendo en su propia cara. ¿Ustedes creen realmente que buscaba su gloria? No. Buscaba hacer lo que debía hacer. Honrar a su Padre y poner en evidencia el pecado de aquellas personas falsas que tenía delante de él. Y él no iba a ser como ellos. Si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso. Él no podía negar el conocimiento íntimo que tenía de su Padre. Y un conocimiento, por otro lado, que tantas veces había reivindicado. No lo iba a hacer. No estaba interesado en buscar la gloria de ellos, ni tampoco podría dejar de hacer la voluntad, las obras de su Padre. Por eso no lo iba a negar. No iba a negar que conocía a su Padre. Y ahora dice algo que realmente, bueno, pues tiene su dificultad, evidentemente. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Otra de esas afirmaciones, pues también trascendentes, importantes del Señor Jesucristo. Ya recuerdan que a lo largo de la controversia que había tenido con ellos en los versículos anteriores, pues había salido a relucir la figura de Abraham. Y ellos le habían preguntado, ¿te crees más grande que Abraham? Y ahora el Señor va a contestarles. En primer lugar, les va a mostrar que Abraham no tuvo la actitud que ellos tenían. Ellos despreciaban al Señor Jesucristo. En cambio, Abraham dice que se había gozado cuando vio el día del Señor Jesucristo. Se había gozado, se había alegrado. Es decir, no había sintonía entre Abraham y ellos, aunque ellos se decían ser hijos de Abraham. Y claro, la cuestión que se nos despierta aquí es como en qué sentido vio Abraham el día de Cristo, en qué momento se gozó de verlo. Y esto pues es una pregunta, son preguntas difíciles que yo no sé si tengo una respuesta realmente para ello. ¿En qué momento? ¿De qué manera? Puedo darles alguna idea que tengo, pero seguramente igual no coincide con lo que ustedes piensan. Lo que es evidente, por un lado, es que Abraham pues tenía muy claro que habría de venir uno que establecería una era mesiánica donde se cumplirían todas las promesas que le habían sido hechas a Abraham, y que Abraham había recibido la promesa pero no había visto su cumplimiento, como dice Hebreos capítulo 11. Todos estos murieron sin haber visto lo prometido, aunque lo esperaban y lo disfrutaban ya, dice Hebreos 11, como si ya hubiera ocurrido, porque tenían fe. ¿Y la fe qué dice que es? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es decir, la fe adelanta las cosas de tal manera que pueden llegar a ser muy reales, que podemos ya gozarnos en ellas sin que hayan llegado todavía. Perdón. Nosotros en el día de hoy ya nos gozamos en la vida eterna, en ese día cuando estemos en el cielo con el Señor. Y todavía no estamos allí. Y Abraham percibía ya cosas, viendo esa era mesiánica que él entendía que era necesario que ocurriera, donde todo aquello que se le había prometido se iba a materializar de una forma real y absoluta. De todas esas promesas que Abraham había recibido, una de ellas, fundamental, donde realmente encontraban su cumplimiento todas las demás, era la promesa de que él iba a tener un hijo, una simiente, un descendiente. Y estuvo esperándolo por muchísimo tiempo. Estuvo esperándolo hasta que estuvo desesperado, es decir, hasta el momento en que ya se dio cuenta que humanamente hablando era imposible que Abraham tuviera el hijo que Dios le había prometido. Porque tendría que ser un hijo que surgiría de esa relación matrimonial con Sara, y Sara era estéril, pero además se añadía el hecho de que había envejecido, le había cesado la costumbre de las mujeres, bueno, ya era imposible.
Humanamente hablando era imposible. Y todas las promesas de Dios se centraban, encontraban su cumplimiento en esa simiente. Por lo tanto, cuando finalmente Abraham recibe a aquellos ángeles, que entre ellos estaba el ángel de Jehová, que sería, bueno, no nos podemos meter ahora a hablar de eso, pero le dice, el próximo año por este tiempo tendrás un hijo, ya va a nacer tu hijo, y él se ríe. Bueno, a Isaac le llaman Isaac, precisamente eso significa risa, y al principio le hizo gracia, entiendo que diríamos hoy día dos vejestorios, dos personas ya muy ancianitas, pues claro que les hizo gracia a Sara amamantar a esas edades a un bebé, ¿no? Pues sí, le resultó gracioso, pero más que risa, a la larga eso se convirtió en gozo, el gozo de ver cumplidas las promesas de Dios, y le produjo gozo y alegría. Claro que se gozó, claro que se gozó. ¿Entendió Abraham que Isaac era el comienzo del cumplimiento, pero no donde se iban a materializar plenamente todas las promesas que había recibido de bendición a todas las naciones de la tierra? Yo creo que Abraham lo entendió. ¿Y por qué? Porque Abraham era amigo de Dios, nos dice la Escritura. Y recuerdan en ese pasaje que he mencionado, cuando a Abraham se le aparecen aquellos ángeles que él los hospeda, y dicen en este razonamiento en Génesis 18, 17 y 18, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren cómo comienza, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Nos preguntábamos hace un momento, ¿entendería Abraham todo lo que Dios se proponía hacer con Isaac y que Isaac no era realmente el fin, sino que de Isaac todavía habría de venir, de la misma manera milagrosa que había surgido Isaac, y aún más milagrosa todavía, habría de venir el Mesías que instauraría esa era mesiánica gloriosa donde se cumplirían todas las promesas dadas a Abraham? Pues yo creo que lo entendió. ¿Por qué? Porque Dios no se lo encubrió, Dios se lo mostró, se lo reveló. Y si tuvo gozo anticipado viendo a Isaac nacer, por supuesto tuvo mucho más gozo pensando por la fe, anticipándose a los hechos de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y se gozó. Ahora, esto pues tenía también sus implicaciones. Y es que si Abraham se había gozado viendo esa promesa, pues ellos, estos judíos que estaban escuchando al Señor, ¿cómo no se alegraban también? Y aquí ponían en evidencia que estaban atascados espiritualmente. Estaban atascados. ¿Por qué? Porque ellos se habían quedado mirando a Abraham. Abraham lo era todo para ellos. Y no se habían dado cuenta de algo tan elemental. Y es que Abraham era simplemente un eslabón en esa cadena, en esa línea de la que vendría finalmente el Mesías. Abraham sí que se daba cuenta de que él era una parte simplemente del proceso. Y él miraba hacia adelante. Pero ellos se habían quedado mirando hacia el pasado, viviendo de glorias pasadas sin tener esperanza en el futuro, sin esperar ya nada más, toda su confianza en Abraham, nada más. No pensaban que de Abraham tendría que venir con el tiempo el Mesías. Y lo tenían delante y no lograban identificarlo. Abraham, por la fe, siglos antes se había gozado en él. Ellos lo tenían delante, no tenían que aplicar fe, tenían que verlo, tenían que creer en él, en algo que estaban palpando, que podían comprobar cuando él desplegaba todas las evidencias que el Padre le había dado para hacer. Y eran incapaces de verlo. Y en lugar de eso, vuelven otra vez a la carga, a la ofensiva. Y le dicen ellos, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Bueno, su razonamiento en este punto evidentemente era lógico. Bueno, no sabemos la edad que tendrían, ellos tiran creo que por lo alto 50 años. Lucas nos dice que cuando el Señor comenzó su ministerio era como de 30 años. Bueno, vamos a pensar que tiran por lo alto. Dicen, aún no tiene 50 años. Y Abraham, que vivió hace cientos y cientos de años, siglos atrás, tú dices que vio tu día, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? Bueno, era una locura.
Y el Señor les confirma que que estaban entendiendo bien lo que estaba diciendo en este momento. Jesús les dijo, de cierto os digo. Noten otra vez esta fórmula introductoria para las grandes verdades que el Señor Jesucristo pronunciaba. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, sí, yo creo que soy mayor que Abraham. Yo soy mayor que Abraham, les está diciendo. Y yo existo antes que Abraham existiera. Claro, vosotros me veis ahora como un hombre que no llegó a los 50 años. Pero es que yo soy así en esta etapa en la que yo estoy en esta fase de cuando me he encarnado, me he hecho hombre para salvaros. Pero yo ya existía antes. Y aquí la afirmación es clara, la preexistencia del Señor Jesucristo, que ya existía antes de hacerse hombre en este mundo, y había existido durante toda la eternidad. Y noten las palabras exactas que el Señor utiliza, antes que Abraham fuese, yo soy, que es un eco clarísimo, ya lo hemos dicho otras veces, un eco clarísimo de la manera en la que Dios se reveló a sí mismo, a su pueblo en el pasado, en la época de Moisés. Miren en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, fíjense, cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Y ahora dice el Señor Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que viene a ser, la idea que hay detrás de este nombre es que yo soy el eterno, el que existe por los siglos de los siglos, el inmutable Dios, el que no debe su existencia al tiempo, no está relacionada su existencia con el tiempo, es el eterno. Y ahora, pues el Señor lo está usando, no simplemente para decir yo era antes, no, yo soy. Lo está usando como un título divino que le pertenecía en propiedad a Jehová, al eterno Dios. Y él lo utiliza. Claro, la reacción de los judíos no se hizo esperar. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Entendieron clarísimamente que él se estaba haciendo Dios. Y eso era una blasfemia para ellos. Un hombre que se hace Dios es un blasfemo. Tiene que ser apedreado. Y ahora ya la intensidad del conflicto alcanza tal nivel que ya son incapaces de controlar su ira. Hasta ese momento querían matarle, pero se estaban controlando. Pero ya en este momento están desbocados, quieren matarle. Ahora, aquí hay una cuestión importante. Ellos le querían matar por blasfemo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esta era la idea, que ya había aparecido antes, creo recordar que era en el capítulo 5. Pero en otras ocasiones pasa lo mismo. Y finalmente, cuando dictan el veredicto contra el Señor Jesucristo y lo envían a la cruz, es la misma cuestión. Tú siendo un hombre te haces Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de escucharle? Dice el sumo sacerdote. Ya habéis oído la blasfemia, la misma acusación. Por lo tanto, la cuestión aquí en debate es, ¿tenían o no tenían razón los judíos cuando quisieron crucificar al Señor Jesucristo o querían ahora apedrearle por blasfemo? ¿Era simplemente un hombre que se creía Dios o era el mismo Dios hecho hombre? Hay muchos que dentro de lo que se llama esa cristiandad nominal, que creen en Dios, dicen creer en Dios, pero de ninguna forma aceptan que el Señor Jesucristo sea Dios. Muchos teólogos liberales en el día de hoy no aceptan que el Señor Jesucristo sea Dios. Y aquí está la cuestión. Tenemos que decidirnos. ¿Nos vamos a poner del lado de aquellos judíos que intentaban matarle ahora y que finalmente le mataron en la cruz? Bajo la acusación, bajo el cargo de ser un blasfemo porque siendo solamente un hombre se hacía Dios. O por el contrario nos colocaremos en la otra posición y diremos, fue la injusticia más terrible que se ha cometido en la historia de la humanidad, porque mataron al mismo Hijo de Dios hecho hombre. Pues cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión. ¿A qué lado nos vamos a poner? Pero se dan cuenta que es mucho más que un debate. Cuando uno habla, me ha pasado tantas veces hablar con los testigos de Jehová y discutir si es Dios, si no es Dios. Es mucho más que eso. Claro, si ellos estuvieran allí en la época en la que el Señor Jesucristo vivió,
pues desde luego habrían estado de acuerdo con los judíos que intentaban apedrear por blasfemia al Señor Jesucristo, porque ellos niegan que Él sea Dios. Aceptan que es el Hijo de Dios como una especie de ángel muy, muy importante, pero no como Dios, no en este sentido en el que la palabra está presentándonoslo aquí. ¿Qué ángel puede decir, el que guarda mi palabra tendrá vida, nunca verá la muerte? ¿Qué ángel puede decir eso? ¿Qué barbaridad es esa? O eres Dios o no puedes decir eso. Hay que posicionarse. Ahora el Señor dice que se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. No había llegado todavía su hora y nadie podría poner su mano sobre el bendito Hijo de Dios. Nadie le podría hacer nada. Si finalmente luego lo lograron cuando le crucificaron, fue porque había llegado su hora. Pero no fue un fallo de cálculo en su programa mesiánico, ¿no? Era algo decidido de antemano y que no iba a llegar hasta que el Padre dijera, este es el momento. Y Él había venido para eso. Y concluye el pasaje diciendo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Es claro que no pudieron hacerle nada, pero noten bien la tristeza que se esconde detrás de estas palabras, porque es triste realmente. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y es muy triste que Cristo se aleje de una persona. Decíamos al principio que aquí encontramos el clímax de una serie de controversias, de enfrentamientos entre el Señor y ellos. Quieren matarle y Él se va allá, se va, deja la conversación, se va de ellos. Es trágico, es trágico. Le rechazaron, le odiaban, estaban procurando matarle, le habían insultado, le habían dicho que eres samaritano, que eres demonio. Y Él había intentado por todos los medios seguir enseñándoles, comunicándoles la verdad que les podía salvar. Pero llegan al punto que ya quieren deshacerse de Él y matarle. Y Él los deja y se va. ¿Qué más podría hacer el Señor Jesucristo por ellos? ¿Qué más? No había nada más que se podía hacer por ellos. Habían llegado a un punto límite. Ya no había opciones. Y el Señor se va de ellos. Los deja en su propia incredulidad. Qué triste, qué lamentable, qué advertencia más seria, cuando las personas están una y otra vez rechazando todo aquello que van conociendo de Dios. Dicen no, no. Y hasta llega el punto en que se ríen de Él y se burlan de Él. Y hasta lo matan. Dicen, hombre, ya no lo pueden matar. Sí, hay personas que siguen haciendo lo mismo. Pero hombre, ¿cómo lo van a matar? Miren, hacen ese tipo de declaraciones, Dios no existe, y no es lo mismo que decir, ya nos hemos quitado a Dios de en medio, como si lo hubieran matado, como si lo hubieran sacado de la escena, como si ya no existiera, como si ya no fuera alguien real. Llegar hasta ese punto es llegar a un punto muy grande, muy feo, muy grave. Y el Señor les deja, se fue, pero es triste, es triste. Pues llegamos al final de este capítulo, hemos aprendido muchas cosas seguramente, pero no me gustaría que se quedaran con esto último que estamos diciendo en cuanto a la incredulidad de estas personas y al límite al que llegaron. Quedémonos con esas verdades gloriosas, con la figura del Señor Jesucristo que resplandece con toda su gloria aquí por su paciencia enseñando, por las declaraciones que hace ofreciendo, invitando a las personas a tener vida eterna, mostrándonos quién es Él en realidad preexistente, antes incluso y mucho más grande que cualquier figura que haya aparecido en la historia de la revelación bíblica. Él es único, inigualable. Dediquémonos a buscar su gloria y honremos al Padre honrando al Hijo. Pues lo dejamos aquí. Les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico y deseo de verdad que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.